Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Como sabéis, en Gran Misterio hemos recomendado un montón de libros durante todos estos años. Por un lado, libros de ciencia, reflexión, y por otro lado, libros de ciencias ocultas, de conspiraciones, de enigmas, de ufología, de temas dentro del mundo del misterio. Pero hay otros libros que no hemos recomendado y que hoy vamos a hablar de ellos, no para que busquéis su lectura, sino para que sepáis que el poder de un libro puede alterar, matar a miles de personas. Algo muy impactante que en sí mismo encierra una enorme reflexión. Son las ideas y las palabras tan potentes como para perdurar en el tiempo encerradas en los libros y tener efectos hasta hoy en día en nuestra sociedad. Hay libros que solo abrirlos provocan la muerte, y no es ningún tipo de exageración, es una cosa totalmente real que vamos a ver después. Hay otros libros que han diezmado grandes núcleos de población, solo por tener una etnia totalmente distinta, por tener un color de piel totalmente distinto. Hay otros libros que han servido como martillos esotéricos para eliminar brujas. Vamos a ver uno por uno estos libros y vais a comprender lo importante y lo extraño al mismo tiempo que pueden llegar a ser. El primero de los libros fue escrito por un médico llamado Robert Kensey. Este hombre estaba muy preocupado por las pinturas que se utilizaban en aquella época, hace más de un siglo incluso. Estas pinturas estaban impregnadas en arsénico, pero como nadie le hacía caso a este doctor, lo que hizo fue recoger varias tiras de los tapices que se habían utilizado con arsénico en las paredes y elaborar 2 libros con los tapices impregnados con arsénico. ¿Qué es lo que pasó? Pues que para él era un estudio del por qué se utilizaba ese arsénico como pintura que dañaba a las personas. Con el tiempo esos libros fueron prohibidos, porque solo abrirlos y pasar las páginas provocaba una muerte muy dolorosa por intoxicación de arsénico. Estos 2 libros, llamados Los tapices de la muerte, están hoy en día cerrados bajo varias cajas fuerte en Michigan. Como ya he dicho, han sido 2. Uno es la copia del otro, hizo 2 exactamente iguales, y todavía hoy en día son muy peligrosos. Claro, este hombre sabía que era peligroso el arsénico, pero no tenía tantos conocimientos científicos como para saber que era totalmente mortal. Se desconoce si a raíz de este libro, de este par de libros, se dejó de implementar la utilización de arsénico en los tapices en ese periodo de tiempo, pero hoy sabemos que eso se ha reducido muchísimo. Ahora vamos a hablar del segundo y del tercer libro más peligrosos que existen. El primero se llama Penas del joven Werther, escrito por Johann Wolfgang. Este libro es muy peligroso porque en sí mismo encierra un poder pesimista tan y tan elevado que llevó a un montón de personas a el suicidio por la mera lectura de este libro. Fue tan grande ese tema, fueron tantos los suicidios que ese libro quedó prohibido. Pero posteriormente se sacó otro muy parecido pero con mucha más potencia. Se llamaba Eutanasia, la estética del suicidio, escrito por James Harden Hickey. Eutanasia, la estética del suicidio, era parecido a Penas del joven Werther, pero con técnicas de suicidio muy elaboradas. Mucha gente cayó en la lectura de este libro y posteriormente se suicidó, al igual que el propio autor, que decidió implementar una de las técnicas de su libro para suicidarse, la inyección letal por morfina. Claro, aquí tenemos 2 libros que en sí mismos no son peligrosos si tienes una mente totalmente crítica, objetiva, pero sabemos que hay muchísima gente que es influenciable, y si un libro
escrito con este poder de atracción, con esta idea, con esa mente, incita a las personas al suicidio, es posible que pase. Bueno, es posible, no, simplemente pasó. Pero hoy en día hay gente muy influenciable y estos libros pueden ser peligrosos, eso sí, siempre y cuando no tengas esa mente crítica de la que os he hablado. El cuarto de los libros más peligrosos y prohibidos de toda la historia fue llamado Turner Diary, el diario de Turner, un libro donde se incita a los linchamientos a las personas que no son de raza blanca, un libro que incita al odio, al racismo, un libro que ha sido inspirador para varios terroristas que acabaron poniendo bombas y matando a muchas personas. Este libro, bajo mi punto de vista, me parece repugnante. No considero un mundo en el que se distinga a una persona, se infravalore a una persona según el color de su piel. Pues este libro enaltece eso, algo que ya os digo que es detestable. Pero en fin, este libro ya os digo que fue prohibido simplemente por eso, porque hizo que muchos grupos se radicalizaran contra las personas que tienen otro color de piel y que no tienen la culpa de eso. Y ya os digo que es algo que no está bien. El quinto libro se llama Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, escrito en 1496 por un demonólogo inquisidor llamado Enrique Kramer. Este libro fue creado junto también con otros compañeros suyos, también inquisidores y demonólogos, para saber identificar a las brujas, saber con quién van, cómo son, cuáles son sus actos. Es un libro que incluso se enfoca a un método criminólogo dentro de la criminología moderna para saber detectar cuáles son esos actos que cometían las brujas. Que obviamente todos sabemos que en la época de la Inquisición se tachaba a cualquiera de bruja, o brujo también, por pensar distinto a la Iglesia. En fin, en este libro, aparte de saber cómo detectar a las brujas o a los brujos, también decía cómo se deberían matar, torturar y sobre todo postergar el miedo hacia las otras personas que estaban en esa época. Y claro, esto da mucho que pensar. Un libro oficial dentro del mundo de esa época que enseñaba a las personas los métodos de tortura más crueles para estas brujas. El libro también recoge cuáles son los métodos de la brujería de estas brujas, cuáles son sus hechizos, cuáles eran sus rituales, sus ritos. Y es posible que dentro de este libro exista algún tipo de conocimiento y diría un 1% que podría ser interesante y real. Digo esto porque sabemos, como ya he dicho antes, que a cualquiera se le tachaba de bruja y este libro podría contener muchos falsos indicios de brujería. Pero puede que haya recogido algo que haya perdurado con el tiempo sobre aquella brujería real que hoy en día también existe. Eso sí que hay que decirlo. Pero no lo confundamos con la brujería de la Edad Media de aquellas personas que simplemente eran acusadas sin ningún motivo aparente. Hay muchos otros libros que son bastante prohibidos o peligrosos, según lo cataloguemos. Libros que ya hicimos un videoprograma hace un tiempo, hablando de todos estos otros libros que también son dentro de este tema que hoy hemos tratado en Gran Misterio. Si tenéis curiosidad podéis ver esa primera parte de este vídeo sobre esos libros. Pero podemos mencionar, por ejemplo, el Necronomicon, uno de los libros que está en la línea de ficticio y real. No se sabe a ciencia cierta si es real. Sé que existen hoy en día versiones inspiradas en el real Necronomicon, pero toda aquella versión que te venden no es la real sobre el Necronomicon. Yo sospecho que Howard Phillips Lovecraft en todos sus relatos escondió pistas sobre el verdadero Necronomicon y varios fragmentos reales sobre este libro que, según se dice, unas pocas líneas podrían acabar con el planeta, con incluso la historia del ser humano.
ya que abrirían una serie de brechas por donde seres interdimensionales podrían entrar. Pero ya os digo que esto mezcla mucho ciencia ficción, pero otra cosa también hay detrás de esa ciencia ficción que a mí me parece real. Y solo puedes saberlo si lees los relatos de Lovecraft y te das cuenta que existen paralelismos muy claros en el mundo del misterio. Pero bueno, me estoy alargando mucho. Este es uno de los libros que comento en esa primera parte que os he mostrado antes del vídeo. Y nada, espero que os haya servido este misterio. Como siempre digo, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os traigo el siguiente libro, La meta secreta de los Rosacruces, escrito por Jean-Pierre Bayard. Este libro es muy interesante porque sabemos muchos datos de la masonería, de otras logias y doctrinas esotéricas que se ocultan bajo la sociedad para que en aquella época no conocieran sus secretos, pero poco conocemos sobre los Rosacruces. Hay muy pocos datos reales, y considero que en este libro se dicen datos reales. Muchos de ellos son históricos, pero deja entrever cierto conocimiento interesante sobre los Rosacruces, de los cuales ya os digo que no se suele hablar mucho dentro del ámbito del mundo del misterio. Y nada, aquí os dejo un libro más. Ya tenemos una amplia lista sobre muchos libros recomendados, y en este videoprograma mención especial por hablar constantemente de libros. Espero que no os hagáis con libros peligrosos, porque ya os digo que la reflexión final de este vídeo podría ser que el conocimiento puede llegar a nuestra perdición. Pero claro, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar para conocer y saber la verdad? Yo estaría dispuesto a sufrir ese riesgo por el conocimiento. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Y nada, ahora sí, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.